Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma. Habló enseguida y les dijo: ¡Ánimo! Soy yo, no teman. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles después de Epifanía. Miércoles 8 de enero de 2025. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, del versículo 11 al versículo 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 71, versículos 2 y del 10 al 13, respondemos: que te adoran, Señor, todos los pueblos. Que te adoran, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoran, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoran, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Que te adoran, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo.
Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 45 al 52. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos para que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos los que habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que la primera lectura de hoy miércoles, después de Epifanía, está tomada en la primera carta del apóstol San Juan, siempre en el capítulo 4, pero ahora del versículo 11 al 18. ¿Qué nos dice esta carta de San Juan en el capítulo 4, del versículo 11 al 18? Nos dice: queridos hijos, nos dice que si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Porque Dios nos ha amado tanto. Y también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. Eso es cierto. Si nos amamos, Dios permanece en nosotros, y ese amor en nosotros puede ser perfecto, o es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros. ¿Cómo podemos conocer que pertenecemos a Él y Él en nosotros? ¿Cómo podemos pertenecer en Él y Él en nosotros? Escuchando su palabra, comiendo el pan, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, como Él lo dijo: tomen y coman, que este es mi cuerpo. Tomen y beban, que esta es mi sangre. Sangre que permanece
para siempre, para la vida eterna. De esa forma podemos pertenecer a Él. Pero si no comulgamos, ¿cómo vamos a pertenecer cómo vamos a permanecer en Él? Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene a través de su Hijo Jesucristo, de su palabra. Nosotros en esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? ¿En qué conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros? En que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto de ello y de ello damos testimonio. Que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo a través de la cruz. Lo mucho que sufrió, que padeció para poder salvar a la humanidad. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros confesamos que Jesús es Hijo de Dios y que es Dios. Por eso dice, y permanece en Dios. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios y permanece en Dios y Dios en él. Solo el que confiesa que Jesús es Hijo de Dios y es Dios, Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. San Juan nos dice que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Así es, Dios es amor, el que permanece en Dios, en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega la perfección, el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Dice que nosotros vivimos en este mundo de la misma forma que Jesucristo vivió. Como Jesucristo vivió, verdadero Dios, verdadero hombre, con una naturaleza humana. En el amor no hay temor. Dice que si nosotros estamos en el amor, no debemos, si confiamos en el amor, no debemos tener temor. Porque si tenemos temor, no tenemos el amor perfecto. Nos excluye de ese amor perfecto. Porque el que teme mira al castigo. El que teme mira al castigo. Y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Exactamente. Si nosotros tememos,
no tenemos el amor perfecto, si tenemos temor. Por eso no debemos tener temor a la palabra de Dios. No tenemos que tener temor a su palabra. Para tener un amor perfecto, a la perfección. En el Evangelio nos dice que Jesús, después de haber multiplicado los panes, la multiplicación de los panes, que fue su primera multiplicación de panes, dice que Jesús premió a sus discípulos. ¿Cómo los premió? Bueno, los premió de la siguiente manera. Los premió que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida. Mientras él despedía a la gente, después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Dice que entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús estaba solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Oigan, Jesús despidió a la gente, mandó a sus discípulos en una barca a Betsaida, y él se quedó solo, y ya había entrado la noche. Se retiró entonces a orar al monte. Jesús siempre se retiraba a orar a un lugar apartado, a un lugar solitario. Es el lugar perfecto para la oración, en el silencio, fuera del bullicio de la gente. Y dice que él caminó sobre el agua y hizo que iba pasando de largo, como que no los haya visto. Y eso pasó ya casi al amanecer, poco antes del amanecer, dice. El problema de que les llegó un viento y lo tenían en contra. Entonces no podían avanzar, tenían el viento en contra. Y Jesús se les aparece como que iba a pasar de largo. Dice que al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma. Pues si nosotros vemos a alguien andar en el agua, es algo extraordinario. Es algo que nos puede dar temor, nos puede dar miedo. Podemos pensar que es un fantasma, un mal espíritu. Y dice que se pusieron a gritar. Se pusieron a gritar. ¿Por qué? Porque tenían miedo, tenían temor. Se pusieron a gritar cuando vieron que iba caminando sobre el agua. Pensaban que era un fantasma. Porque todos los que habían visto los que lo habían visto estaban espantados. Claro, de miedo estaban espantados. ¿A quién no le va a dar miedo ver que alguien camina sobre el agua si no lleva nada en los pies? Así normalmente, con zapatos, caminando sobre el agua. Y me parece que esta es la misma escena cuando Pedro, si no estoy equivocado, me parece que esta es la misma escena cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y donde Pedro intentó caminar sobre el agua, y estaba caminando sobre el agua, pero tuvo miedo.
tuvo miedo, se dio cuenta que estaba arriba del agua caminando y Jesús le dijo, y él le dijo a Jesús, sálvame, Señor. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Me parece que es esta escena en otro evangelio. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Y luego dice que subió a la barca con ellos y se calmó el viento. El viento no se iba a calmar si él no se subía a la barca con ellos. El miedo no se iba a calmar, no se les iba a quitar si él no les decía que era él. Soy yo, no teman. Todos estaban llenos de espanto, estaban espantados. Y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. ¿Qué es tener la mente embotada? No crean que tener la mente embotada es tener la mente adentro de una bota. No. Tener la mente embotada es tener la mente embotada es que no entiendas, falta de entendimiento. También sería como las personas que usan drogas, tienen la mente embotada. O cuando no se te queda nada en la mente. Digamos que no procesa tu cerebro las cosas. Eso es tener la mente embotada. Que no entiendas. Como la mente perturbada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar.